naturalmente me corresponde es perspectiva, es ver el panorama histórico, ¿no? De una fecha. ¿Qué celebramos? ¿No? Partiendo del criterio que el 28 de julio es una fecha oficial, y lo oficial está ligado a un amplio panorama de la cultura, la historia. Entonces lo que está primando es la celebración de una fecha de la historia oficial. Y hay que definir qué es una historia oficial. La historia oficial es aquella que oculta, que silencia, que deforma, que minimiza o ningunea, ¿no? Que puede hacer héroe a un cobarde y a un cobarde hacerlo héroe o hacerlo traidor. Entonces, la fecha que celebramos es la fecha oficial. Y esto se refleja en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, para referirme rápidamente a lo último que hemos vivido todos, del himno nacional, el haber retirado una estrofa que le he conocido de niño, pero todos la hemos cantado, pero venía de gobiernos anteriores que estaban instaurados en muchos gobiernos, congresos, y de un momento a otro, en el segundo gobierno de presidente García, su ministro de Defensa, Rafael Rey, lo cambia, ¿no? Y me detengo en este aspecto como para partir de la época que quiero señalar, porque yo recuerdo, no sé si, no he buscado si estará en YouTube grabada su declaración, cuando manifestaba Rafael Rey que cantar esa estrofa lo deprimía, tenía un enfoque derrotista. Por consiguiente, había que cambiarla, ¿no? Porque declaró algo muy audaz que me quedó grabado, ¿no? Me dejó marcado para mí, ¿no? Decía, ¿no? ¿Cuándo el peruano ha sido oprimido? ¿No? ¿Cuándo el peruano ha sido oprimido? Ahí me di cuenta que el hombre más se sentía eh, heredero de una situación cultural. Nosotros de una u otra manera somos herederos del proceso de la conquista, pero en la mentalidad y en las declaraciones de Rey, ahí me di cuenta que él se sentía más heredero de conquistador, porque al expresar esto de que cuando el peruano ha sido oprimido, es un cinismo bárbaro, y era una historia oficial que acuñaba de manera más grosera. Entonces, a esto quería llegar, heredero de conquistador y heredero del proceso de la conquista. Bien, eh, ¿por qué no hemos tenido personajes como eh, un Bolívar, un Castelli, eh, otros personajes incluso por más conservadores que sean en Chile, ¿no? O'Higgins, Carrera y otros, ¿no? Y la clave de ello está en el proceso de la educación colonial. O sea, todos nuestros personajes, nuestros prohombres de la patria, Unano, Eva Quijano y Carrillo, Bartolomé Herrera, ¿no? Eh, eran ideólogos que estaban mediatizados y todos fueron formados dentro del proceso de la educación colonial, ¿no? Indios, mestizos y criollos. Y la educación colonial tenía dos propósitos fundamentales: formar incondicionalmente súbditos a la corona e incondicionales a la iglesia. Y ese ha sido el mecanismo de control social más importante que ha moldeado la personalidad de muchas personas. Y fueron pocos los que lograron sustraerse a ese sistema educativo. Entre ellos Cela, que lo pagó consecuentemente con su vida, y el otro personaje, Faustino Sánchez Carrión, y entre otros, ¿no? Precursores modernos, perdón, menores y humildes, el pescador José Silverio, ¿no? Olaya, ¿no? Olaya Balandra. Personajes, recuerdo que los exaltaban mucho en los colegios, ¿no? Desde niño, recuerdo, ¿no? Y todo niño, lo recuerdo en las escuelas públicas, escuchaba. Yo estudié en un colegio, bueno, y conocí de mi generación jóvenes o chicos en aquel entonces, ¿no? De otros colegios, y lo primero que aprendí, ¿no? El pensamiento de Olaya. Si 1000 vidas tuviera, 1000 veces, 1000 vidas, 1000 veces la daría por la patria, ¿no? Hoy en día eso se ha ido ocultando, silenciando, minimizando, ¿no?
o ninguneando, ¿no? Cuando pregunto a los estudiantes de ingresantes, ¿no? Ya de hace varios años, ¿cuántos conocen a José Olaya? Del 100%, solamente un 5%. ¿No? Incluso, permítame hacer un paréntesis acá, en el año de 1970, en la década de los 70, ustedes recordarán que existía en el balneario de Ancón el Festival de la Canción de Ancón, pero durante el gobierno de Velasco se hizo un festival para el pueblo, que se le hizo en Agua Dulce, ¿no? El Festival de la Canción en Agua Dulce, y lo ganó Tania Libertad. Fue el primer y único festival. Y el de Ancón también creo que ya antes de Velasco, ya sí, se suprimieron y llevaron el festival a Viña del Mar. ¿Por qué? Porque Ancón es un balneario exclusivo, ¿no? Queda la infraestructura, recuerdo de ello. Pero a la medida que se fue popularizando, fue rodeando de asentamientos humanos, y el camino antes era pura campiña, puro campos verdes, ¿no? Hoy en día prácticamente está conectado a la ciudad de Lima, todo está urbanizado. Y los mismos, los mismos propietarios ahora se han ido, ¿no? Al sur, aquí hacia, ¿no? Bueno, es un reflejo ¿no? del rechazo a las nuevas formas alternativas de historia que la sociedad empieza a reconocer o identificar, ¿no? Y mencionaba esto porque si ustedes pueden anotar el nombre de la canción con la que ganó esto Tania Libertad, y solamente durante un año se escuchó y después la hicieron desaparecer. Y lo menciono porque una vez preguntándole a un alumno ingresante, cuando pregunté sobre ese tema, sobre esta canción, dijo, ¿quiénes conocen ese tema? Cuando llega a la etapa del siglo XIX, solamente un chico de Piura. ¿Mm? No sé, y me dijo, solo en mi colegio lo cantaban. Cuando yo pregunté si en otros colegios no lo cantaban, no la conocían tampoco. Y preguntó a un profesor de otro colegio y le dijo, no, que la letra de esa canción era un poco subversiva, ¿no? Y ustedes la escuchan, se van a dar cuenta, ¿no? Que nada, pero para oído de otra persona, de lo que socialmente representa, de hecho, era algo que incomodaba, ¿no? Se llama Pescador de Luz, por si acaso el tema, Pescador de Luz, ¿no? Bien, y bueno, como le decía, ¿no? Cerrando este paréntesis, la educación ha sido clave en el sistema colonial como un importante mecanismo de control social junto con la religión, ¿no? Los dos han sido los mejores elementos e instrumentos. Y el otro elemento importante de la iglesia eh, sería el servicio de inteligencia más valioso que hubo en el continente, porque no solamente ha sido en el Perú. Miren, en el Perú han habido más de 100 rebeliones indígenas. La mayoría, no digo la totalidad, la mayoría fracasaron. Y si fracasaron, o porque fueron derrotadas y fueron traicionadas o delatadas. Y no tanto porque existiera el espíritu de delación o de traición, que también ha estado presente, pero no siempre ha sido determinante. El más determinante ha sido la iglesia, cuando ya la mayor parte de las poblaciones indígenas estaban evangelizadas, esto con la mejor voluntad, iban ante el confesionario y al cura de la iglesia a pedirle la bendición para que estas rebeliones prosperaran, salieran bien. El padre los escuchaba y le decía, hijo, ve en paz, reza tal cantidad de oraciones y todo irá bien. Esto que estoy mencionando fue publicado en 1928 por el historiador ocasional, que fue director de la Biblioteca Nacional, Carlos Alberto Romero, 1928. Y nadie ha vuelto a tocar ese tema del papel de la iglesia, ¿no? Y el papel de los confesionarios. Permítanme leerle algunas líneas de esto, ¿no? Y todos aquellos que han hecho estudios sobre la iglesia en la colonia no han mencionado esto. Ahora, si no lo mencionan, tal vez, o porque no conocen este trabajo, y si lo conocen no lo quieren mencionar, o también porque el documento que sustentaba esto se incendió. No olvidemos que Carlos Alberto Romero es el último
director de la Biblioteca Nacional antes de que asumiera Basadre. Y con él, naturalmente, en este incendio se perdieron muchos documentos, se quemaron. Entonces no queda más que creerle. Okay. En segundo lugar, para la época, Carlos Alberto Romero tampoco empleaba la bibliografía ni notas a pie de página. Pero no lo queda más que creerle, porque él fue apreciado por este que fue decano de la Facultad de Letras, Horacio Urteaga, que ambos llegaron a ser miembros de la Academia de Historia. Y bueno, quedó este artículo publicado en la revista histórica, no sé si es el 9 o el 11, pero es de 1928, ¿no? Un año antes de la crisis de 29. Permítame leer a la letra lo que dice, ¿no? El 21 de junio de 1750, el virrey recibió en forma privada a un religioso, quien con misteriosa reserva le previno que resguardase su persona, pues bajo el secreto inviolable de la confesión, así se lo habían recomendado un penitente, añadiendo que este no era más que explícito por temor a perder la vida, a mano de los conspiradores, si descubrían su infidencia. Poco después, el virrey recibía una segunda denuncia por conducto de un párroco, y ya entonces procedió a adoptar medidas tendentes a penetrar a fondo en la conspiración. Es decir, aquellos que iban a confesar, el padre los escuchaba y tomaba nota. Y añadir algo también. Aquí en Perú desaparecieron casi el 99% de unos documentos llamados confesionarios. Y dentro de ellos había un bloque que se llamaba Confesionario de Indios. Solamente han quedado en América los que están en el archivo histórico de Guatemala. Los de acá de Perú, nadie sabe si se lo llevaron los chilenos o la iglesia por ahí los tiene fondeados, ¿no? Tiene ocultos. Entonces, con este mecanismo se sabe por qué Abascal conocía todo lo que pasaba en Lima. Sabían lo que soñaban, sabían sus secretos, sus intimidades. Y de hecho, como mencionaba Palma en una de sus tradiciones, en las reuniones del virrey con el cura, ¿no? Es allí donde surge el chisme, ¿no? Y mientras se informaban de lo que confesaban, hombres, mujeres, todos los aspectos, ¿no?, de la vida, incluyendo los políticos, porque todo le ponían al tanto al virrey. Era el mejor servicio de información que tenía, ¿no? Y bueno, la servidumbre que atendía a estos invitados distinguidos que eran del virrey, ¿no?, escuchaban parte o todo de lo que allí se hablaba, y parte de esa conversación salía de los extramuros de Palacio, ¿no? Y así, naturalmente, empieza el chisme, ¿no?, que nace con la iglesia. Bueno, esto explica, en parte, ¿no?, uno de los ingredientes por qué no prosperaron la mayor parte, tal vez, de acciones conspiradoras contra la opresión colonial. El virrey sabía mucho y estima que en el estado en que estaban condicionados los criollos, tenían un patriotismo mediatizado, ¿no? Y destacar que la mayor parte de estos criollos tenían posturas fidelistas. Un hecho también que no lo toman muchos autores, ¿no?, y está en la Gaceta del Gobierno de Perú. El día que expulsan a las fuerzas, o se retiran de España, las expulsan, como quieren llamarlo, ¿no?, las fuerzas francesas abandonan España, ¿no?, llega la noticia América, ¿no? Se restablece el poder monárquico con Fernando VII. ¿No? La noticia, cuando llega a México y luego de México a Lima, hacen una verbena, como quien hace una serenata de 28 de julio, ¿no?, de fiestas patrias, ¿no?, y celebran el retorno del virrey, perdón, el retorno del rey, ¿no? Esa misma gente, esos grandes notables de Lima, son los que después figuran en la pintura donde acompañan a San Martín en la proclama de la independencia. Muchos de ellos asistieron contra su voluntad, porque San Martín los amenazó que si no le daban quórum, él iba a hacer entrar a toda la indiada o las montoneras que estaban en los extramuros de la ciudad. Entonces, para no verse afectados por ello,
acompañaron a San Martín. Destacar que estos criollos tenían miedo al populacho. Ese ha sido su mayor temor, ¿no? Y preferían la seguridad al cambio, ¿no? Bueno, lo acompañan en las proclamas, en la independencia, en la Plaza de Armas, en la Iglesia de la Merced, en Santa Ana y en la Inquisición, ¿no? Está la Plaza Bolívar del Congreso, ¿no? Esta gente, como les digo, tenían un espíritu reformista. ¿Estaban de acuerdo con la República? Sí, pero querían que sigan los corregimientos, querían que se mantenga el sistema de tributo indígena y de esclavitud. Esta, esta es la ambigüedad de estos patriotas, ¿no? Con la excepción, como vuelvo a repetir, ¿no? De Cela, ¿no? De Faustino Sánchez Carrión, que fue uno de los hombres de confianza de Bolívar. Ahora, el por qué San Martín era partidario de una monarquía. Aquí caben dos explicaciones, ¿no? Bueno, una, él fue un soldado del ejército real también, y él combatió contra las fuerzas de Napoleón allá en España, ¿no? En la famosa batalla de Bailén. No creo que sea la única explicación. Es más, él llegó a formar parte de las logias antimonárquicas y separatistas, perdón. Pero también, según su biógrafo Bartolomé Mitre, refiere que cuando llega San Martín a Chile, encuentra criollos y antimonárquicos, antivirreinales, antilimeños y antiperuanos, ¿no? Porque, como muy bien lo describió el doctor Macera, ¿no? Que combatir España era combatir el virreinato del Perú, y era combatir a los peruanos. Es una percepción que ha estado muy fuerte en la mentalidad de los chilenos, ¿no? Y que ha durado, y que ha sido usado también para otras motivaciones. Bien, la llegada de San Martín a Lima, ¿no? También es sorprendente. Lejos de encontrar gente que tenía vocación republicana, patriótico, separatista, encuentra gente muy cortesana, que se presentaban ante él como Marqués de San Isidro, Conde de Balconcillo, en fin, exhibiendo sus títulos nobiliarios. Y una de las primeras medidas, como ustedes saben, que dio San Martín fue la supresión de los títulos nobiliarios. No había un espíritu patriota ni republicano. Todos eran eh, marcadamente cortesanos. Por ello que el proyecto político de una república acá no lo vio viable. Pero lo que no se explica mucho, bueno, y eso se entiende tal vez, porque la gente de pueblo no estaba preparada tal vez para, ¿no? Para la conducción de la formación de un nuevo Estado. Porque hay que destacar algo que la historia oficial también ha silenciado, y la única, y tal vez la primera en señalar el papel del pueblo peruano ha sido la doctora Ela Dunbar Temple, ¿no? Insigne maestra sanmarquina, cuya biblioteca, perdón, cuyo auditorio principal lleva su nombre. En la década de los 70, cuando se manda publicar, investigar y publicar todos los documentos relativos al sesquicentenario, ella publica como 4 volúmenes que llaman La Acción Patriótica del Pueblo, ¿no? Guerrillas y Montoneras. Claro que quienes habían trabajado antes y un insuficiente fueron Jorge Vergara Arias y el doctor Raúl Rivera Serna. Pero la doctora Temple acopió una voluminosa información que no todo ha sido trabajado. Una parte, por si acaso, de lo que ella trabajó fue publicado como resumen en el libro de la Historia General del Ejército, en uno de los volúmenes. Bueno, la educación, como les decía, ¿no? Ha sido clave para mediatizar, anular a los criollos peruanos, ¿no? Y eso naturalmente ha permitido que tengamos, por ejemplo, personas muy opacas, ¿no? Serán excelentes profesionales, abogados, médicos, administradores, como el caso de Unanue, ¿no? Secretario de Abascal, pero en cuanto a ideas separatistas, ideas políticas, no podían llegar.
se sentían limitados, se sentían atemorizados, ¿no? Para ellos era inconcebible. Incluso la idea, la propia idea de patria era confusa. ¿Qué era patria, por ejemplo, para los criollos? Para ellos patria era la suma de las dos Américas. Para ellos patria era la unión de España con América. Mientras que en Europa, la Francia revolucionaria tenía una clara idea de lo que era patria y también de lo que era nación. Acá estaba lejos eso. Por eso que no sentían ni vivían con con esperanza, ¿no? Lo que era la separación de España. Siempre ese espíritu paternalista de la corona estuvo acuñado o internalizado en la personalidad de estos personajes. Por ello, reitero, ¿no?, que la educación en la colonia ha sido clave, clave. Sobre todo porque la educación en la colonia, y parte se heredó a la República, ha combatido todo sentimiento de espíritu nacional. Combatió permanentemente y anuló permanentemente todo espíritu de sentimiento nacional. Y fomentó también las rivalidades entre los distintos grupos étnicos ¿no?, o pueblos andinos de la sierra, ¿no? Y este sentimiento de enfrentamientos, el divide y reinarás, vino desde los tiempos de Pizarro, desde que Pizarro naturalmente buscó alianzas. Llegó en un momento favorable para él, clave para él, ¿no? Cuando había una guerra civil por el poder entre Huáscar y Atahualpa. Pizarro lo primero que hace es informarse, al igual que Cortés, y Cortés no hizo lo mismo que se hizo en España, ¿no?, establecer alianza con distintos reinos, ¿no?, los tlaxcaltecas y en México, y acá Pizarro empezó a buscar quién es el principal, tal Atahualpa, y quiénes no están de acuerdo con él. Hay cañaris, chancas, huancas, huaylas, ¿no?, lo de acá el Valle de Lima, y con ellos naturalmente fue el valioso ejército con el que derrotó al ejército cusqueño, ¿no?, aliado de Atahualpa. Y ojo, esa alianza no solamente sirvió para echar abajo a Atahualpa, desestructurar el Tahuantinsuyo, sino que esa alianza ha durado hasta el siglo XIX, ha durado hasta la batalla de Ayacucho, porque no recordemos y no olvidemos que detrás de esos ejércitos virreinales o realistas, menos de un 10% eran españoles y criollos. Casi el 90% indígenas, eran indígenas. Igual del otro lado patriota, ¿no? Y ¿no?, estas prácticas prácticamente un poco que se diluyen cuando llegamos al fenómeno de la guerra con Chile, ¿no? Bien. Las alianzas que la historia oficial ha silenciado y las sigue silenciando no sé por cuánto tiempo, ¿no? Lo que dice, lo que resume en sus comentarios, en sus editoriales Hildebrand, es cierto, ¿no? Y esto se entiende mejor cuando uno encuentra la explicación del hecho histórico, de realidades que ahí están ocultas, que se dieron, pero que siguen ocultas a los ojos y oídos de muchos peruanos. Eh, los indígenas de Lima, del Valle de Lima, fueron aliados, colaboradores de los conquistadores. Por eso me llamó la atención que en los tiempos del alcalde de Barrantes se erigiera un homenaje, una especie de monumento, ¿no?, una piedra huanca con una placa en reconocimiento a Taulichusco. Y Taulichusco fue uno de los que, bueno, brindó su terreno, se puede decir, donde su casa tenía, antes era, donde ahora es Palacio de Gobierno, y donde vivió Pizarro, y se lo dio. Pero Pizarro se lo pidió también con el engaño de que lo iba a convertir como una casa del Cusco. Cuando Taulichusco regresa, ya estaba anciano, para vivir, había habido una construcción que le interesó, y Ferro lo botó a patadas, ¿no? Y Taulichusco terminó naturalmente en sus últimos días viviendo por lo que hoy día sería la ciudad universitaria, ¿no?, la Huaca, toda esa zona arqueológica. Y sus restos, por si acaso,
están en la iglesia Magdalena, ahí al costado del Queirolo. Ahí están, ¿no? Eso lo refiere el historiador Loman Villena, ¿no? Dejó un testamento incluso, ¿no? Era un indio millonario, bueno, rico, ¿no? Un millonario, ¿no? Pero ya estaba evangelizado, aliado incondicional, y los conquistadores no respetaron ni a sus propios aliados, ¿no? No respetaron ni a sus propios aliados. Pero esas alianzas las han mantenido durante, y las han conservado durante muy buen, largo tiempo. Incluso en el Cusco, habían 7 ayllus reales muy importantes, en el que estaba la cabeza Pumacahua. Y es Pumacahua que va a ser el verdadero héroe, con el verdadero héroe desde la perspectiva española para sofocar la rebelión de Túpac Amaru. Por ello también me llamó la atención como una burla cuando algunos historiadores de la Católica, sobre todo que ya falleció, y todavía en San Marcos quedan algunos defendiendo esa postura, que el personaje del Bicentenario sea Pumacahua y no Túpac Amaru, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Pumacahua fue un indígena muy, ¿qué le digo? Muy leal, un guerrero férreo que tenía, bueno, eh, bajo su control muchos años, muchas comunidades, y con Goyeneche fue la fuerza importante que sofocó el mayor número de rebeliones en el Alto Perú, lo que hoy día sería Bolivia, y cometieron tal vez la más grande masacre contra las mujeres en Cochabamba, ¿no? En la famosa batalla del cerro La Coronilla, ¿no? Por ello que en Cochabamba hay un monumento a las mujeres combatientes que fueron masacradas por Goyeneche y sobre todo, bueno, él al mando, ¿no? Pero los que ejecutaron toda la acción sanguinaria fue Pumacahua y sus hombres, ¿no? Y sin embargo está acá como un prohombre de la patria, ¿no? Bueno, y eso se explica por el hecho siguiente, que si en los últimos días de su vida Pumacahua se va contra los españoles, es por el resentimiento, porque este señor, como muchos los peruanos que damos de esos tiempos de la colonia, aparte de la cultura colonial, es buscar reconocimientos. El, el máximo reconocimiento que le dieron a él era brigadier, equivalente a general de brigada. Pero cuando le dieron el de la presidencia de la audiencia de Cusco, equivalente a lo que hoy día sería presidente del Poder Judicial, ya tenía poder político y poder militar. Y los españoles, por cierto, no fue de muy buen agrado, ¿no? De ahí el dicho que construyeron esto, ¿no? De al indio dale dinero y poder. Le quitaron sin ninguna explicación y eso lo resintió mucho, ¿no? Y ese es uno de los móviles que lo llevaron a sumarse a la rebelión de los hermanos Angulo, ¿no? La rebelión de Cusco. Nuestra historia está plagada de de muchos acontecimientos que no basta con condenarlo de traidores o delatores, sino que hay que explicar el trasfondo, ¿no? Y detrás, y hay una serie de factores culturales, coloniales, que son los que han moldeado esta respuesta de los individuos, ¿no? Con la excepción de Cela, como vuelvo a repetir, que lideró eh, una rebelión, la primera del siglo XIX, porque el siglo XVIII terminó con una aparente, bueno, victoria de los conquistadores. Se cerró, la última gran fuerte fue la de Túpac Amaru. Se cierra el siglo XVIII. Y el siglo XIX se inaugura con una aparente tranquilidad que la va a romper eh, Francisco de Sela, ¿no? Allá en Tacna. Y él, junto con los Aymar, a quienes también se les ha silenciado, son los que van a tomar un protagonismo en esa corta rebelión de 5 días. Aquí quería destacar en este hecho de Sela otra postura también de un compatriota de San Martín, Juan José Castelli, un brillante abogado político, jurista, antimonárquico, que lideró, bueno, estuvo en la Revolución de Mayo, ¿no? Él se invitó solo, un gran orador, excelente orador, y que logró hacerse de un ejército, claro, no era militar, desordenado, pero, ¿no? Y se fue al Alto Perú y tuvo una racha de victorias,
una racha de victorias sobre el ejército realista. Y su destino era llegar a Tacna. Si triunfaba, de hecho, si llegaba, la primera grito de libertad o proclamación de la independencia hubiera sido Tacna. Pero el error de Castelli fue cuando Goyeneche le pide en las orillas del lago Titicaca, fue la batalla de Huaqui, le pide un armisticio. ¿Qué significa esto? Una suspensión de guerra. Bueno, se reúnen, arman su carpa, un banquete, comida, vino. Dice Goyeneche, mira, mi ejército quiere dar una última batalla con honor. Ese término era muy usual en la época. Así que tu ejército también ha tenido una racha de victoria. Descansemos y midamos nuestras fuerzas en mejores condiciones, ¿no? Por 20 días. Castelli acepta. Firme el armisticio. Goyeneche también. A los 5 días, 5 o 6 días, Goyeneche inicia un ataque en la madrugada, causándole muchas bajas y poniendo en retirada dispersa a muchos de sus hombres. Ya la rebelión en Tacna había empezado. Cuando Cela recibe la noticia de que Castelli no iba a llegar porque había sido derrotado, sus fuerzas, bueno, de acuerdo a lo que dicen los textos, mi impresión es que le dio una especie de derrame cerebral a Cela. Se cae del caballo, lo suben a la fuerza, se vuelve a caer. Y ya cuando llega Goyeneche y Pumacao a Tacna, bueno, todos los patriotas que acompañaron a Cela, bueno, se volvieron nuevamente realistas, ¿no? Y los únicos que llevaron la peor parte fueron los aymaras. Ellos pusieron el pecho en todo y cuando vienen, bueno, no hicieron más que retirarse. Y las masas indígenas que acompañaron a Goyeneche empiezan a tomar las tierras de esas poblaciones aymaras en represalia por haber participado en la rebelión de Tacna. Bueno, la familia de Cela era muy influyente, ¿no? Lo pudieron haber matado a Cela, pero sin embargo lo traen a Lima y le abren su proceso y es condenado, ¿no? A prisión y lo mandan a pasar sus últimos días, para que muera, en la prisión de Chagres, en Panamá. Es una fortaleza similar a del Real Felipe, ¿no? Bueno, lo acompaña uno de sus hijos. Y algo doloroso para Cela fue que vio morir a su hijo de malaria allá en Panamá. Una criatura, ¿no? Un niño que lo acompañó. Y el día que San Martín está proclamando la independencia, un 28 de julio, ese día Cela está muriendo en Panamá. Bueno, eh, nuestra independencia, si bien dentro de un debate que se ha dado, que se inició en los años 70 con un escrito, una publicación de Heraclio Bonilla, sobre si la independencia fue concebida o concedida. Nadie puede negar el papel de los ejércitos del sur y del norte, el que lideró San Martín y el que lideró Bolívar. Pero yo creo que, bueno, la historia tradicional u oficial priorizó mucho, ¿no?, estos aspectos. Y bueno, un corriente que lideró Bonilla con otra historiadora americana, Karen Spalding, se enfrentaron a historiadores de aquella época, pero en un debate que, bueno, no, solamente ha generado publicaciones para buscar más reconocimiento, pero que no ha movido mucho la conciencia, ¿no?, del país. Tal vez entre algunos intelectuales, pero nada relevante, ¿no? Como muy bien decía el doctor Macera, eh, celebrar estos acontecimientos como del quinto centenario y esto de la independencia es como enseñarle a los peruanos a aplaudir cuando se les escupe en la cara, ¿no? Y nuestra fecha oficial, de hecho, que hoy día tenemos, ¿no?, debería ser modificada, debería ser cambiada, ¿no? De modo que las celebraciones de Bicentenario, desde el punto de vista oficial, no reflejan las aspiraciones o la realidad pasada por él, ¿no?
por los peruanos o por el pueblo peruano en este proceso de independencia que ha tenido un protagonismo importante y a veces ha sido hasta decisivo, ¿no? Sobre todo en Junín y en Ayacucho, ¿no? Las fuerzas que trajo Bolívar no solamente no fueron suficientes, ¿no? Sin la ayuda de los peruanos no se pudo haber logrado esto, ¿no? Y también este episodio ha dado lugar a muchas, ¿qué le digo, no? Eh, a muchas reivindicaciones en el interior del país, y esto es lo que yo valoro como algo importante, ¿no? Que no todo llega acá. Al menos en el centro sé que están reivindicando mucho las historias regionales, y hay mucho que recoger de ahí, eso sí les puedo asegurar, ¿no? Incluso hasta los tiempos cuando se llega a la guerra con Chile, el pueblo Huanca, que fue un pueblo muy leal a la corona española, bueno, ya se reivindica durante la guerra con Chile, ¿no? Porque esta fecha del 28 de julio, como muy bien lo decían más de una persona, ha sido más la independencia, más que la independencia del Perú, la independencia de Lima, porque las fuerzas virreinales seguían intactas en el centro, ¿no? En Arequipa y en el Alto Perú, en el Cusco y en el Alto Perú. Pero, ¿por qué Lima? Porque era el centro de poder colonial, un sitio estratégico, lo habían abandonado los españoles, y bueno, había que celebrar también ese abandono, ¿no? Pero era una cuestión coyuntural, circunstancial, y que ha quedado ya perenizado hasta estos tiempos, ¿no? Bueno, hasta acá creo que ya me he excedido del tiempo.